Bien, así que shalom a todos, una buena semana, bendecida semana, que el Eterno pueda darnos de verdad tiempo, nos pueda dar la energía, nos pueda dar la vitalidad, siempre para dedicarnos al estudio de la Torá, dedicar un tiempo a la oración, a la tefilá, y también a la comunidad, a dedicar un tiempo para otros. Es importante no solamente dedicar un tiempo para el Eterno, sino que también para nuestro prójimo, para que no nos pongamos indolentes y estemos siempre dispuestos a ayudar a nuestro prójimo. Vamos entonces a continuar este estudio hasta la segunda parte del estudio del Shabbat y el Gentil. No vamos a hacer una recapitulación de todo, ya que obviamente ahí tienen el video, pero sí les recuerdo las ideas principales para continuar este estudio. Estamos viendo el Shabbat y el Gentil, es decir, no es el judío y el Shabbat, porque la relación entre el judío, el Yehudí, y el Shabbat está clara en la escritura. Nosotros vemos en la Torá los mandamientos, guarda el Shabbat, recuerda el Shabbat, no prenda fuego aquí y allá, y está claro más o menos cómo funciona. Pero para los que no son judíos, recordemos que la Torá es una ley, la Torá es una constitución, por lo tanto hay cosas que están dentro de la ley y cosas que están fuera de la ley. Y también hay personas que están dentro de la ley y personas que están fuera de la ley. El levita, el sacerdote, un hombre, una mujer, etcétera, todos tenían una ley dentro de Israel. El extranjero también tenía algunas categorías, ¿ya? Pero no le recaía sobre él el peso de toda la Torá. Y hoy día vamos a referirnos un poco a eso, ¿ya? Un poco para recordar, el Shabbat fue dado, ¿cierto?, desde el principio de la creación. El pueblo de Israel ha guardado el Shabbat por sus generaciones, lo que también le ha dado una gran identidad en estos últimos, sobre todo 2000 años de exilio. Es como una batería espiritual que nos recarga, ¿cierto?, para una semana, toda una semana. Así que la pregunta es, ¿pueden los gentiles guardar el Shabbat? ¿Pueden observar y guardar las bendiciones y todo lo que incluye el Shabbat sin atropellar el llamado de Israel? Y eso es importante, ¿no? Mencionábamos, y lo recuerdo, que nuestra teología nunca puede ir en favor también de anular el llamado de Israel. No podemos anular el llamado de Israel en nuestra práctica o nuestra observancia como creyentes que también se vienen incorporando para desplazar a Israel. No podemos desplazar a Israel, sino que tenemos que ver nuestro contexto adecuado, indicado dentro de la Torá, con el respaldo apostólico y todo aquello, para no pasar a llevar, obviamente, al pueblo judío y entender cuál es nuestra relación con la Torá de manera adecuada, para no conducirnos a teologías erróneas como la teología del reemplazo. Así que vimos que cuando el Eterno dio el Shabbat en el principio de la creación, no fue un mandamiento, sino que fue dejado como un día apartado, santificado. Pero luego que Israel recibe la Torá, es recibido el Shabbat como una señal entre el Eterno, entre Hashem e Israel y su pueblo. Entonces en ese momento se convierte el Shabbat en una señal exclusiva prácticamente de Israel. Ya hay una distinción. Y en cambio el entendimiento universal del Shabbat también quedó de una manera más universal. Pero en cuanto a la observancia del Shabbat y quien guarda el Shabbat, quien cuida de que se guarde bien el Shabbat es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y ahí es donde vamos a entrar ahora con el tema de esta semana, continuando este estudio, el Ger Toshav. Yo sé que algunos han visto estos conceptos, quizás más en profundidad. Aquí vamos a ver un aspecto más general, pero para que todos nos hagamos una idea. Entonces, encontramos otro ejemplo de la relación entre los gentiles y el Shabbat en el mandato de la Torá, que no permite que el extranjero no judío sea utilizado como un trabajador en Shabbat. Entonces hay un mandamiento que dice: 6 días harás tu trabajo y en el séptimo día cesarás, para que descanse tu buey, tu asno, y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces hay un mandato que no permite que un trabajador extranjero que está a cargo de un israelita, un israelita en esta época, que no debe trabajar, también tiene que descansar en Shabbat, ya sea
el hijo de su sierva, el extranjero o su siervo no debe trabajar en Shabbat. Entonces, allí vemos un avistamiento preliminar. Entonces, cuando aquí dice extranjero, el judaísmo antiguo vio que extranjero en este pasaje no se refiere a un converso. Entonces, a veces se aplica este pasaje a los creyentes conversos que quieren guardar el Shabbat. Pero por lo menos la interpretación clásica de esto es que se refiere más bien al Ger Toshav, al residente extranjero. Entonces, el que reside en medio de Israel, un Ger Toshav es un gentil que vivió en el antiguo Israel, en su nación, y estaba bajo la protección legal de Israel, lo que incluía la recepción de caridad, si era necesaria. Es decir, el Ger Toshav era un extranjero que vivía en medio de Israel. Es como hoy día tenemos muchos extranjeros que viven en medio de Chile. Entonces, ¿qué ley le vamos a aplicar? Bueno, finalmente también se le aplica parte de la ley chilena. En algunos sentidos, aunque no son plenamente ciudadanos, también tienen algunas protecciones. Por ejemplo, como dicen ahí los rabinos, se les daba caridad. Perdón, ahí volvió la cámara. Se les daba caridad. Es como aquí, para los extranjeros que no tienen, a lo mejor, no sé, comida, techo. Hay organizaciones que los ayudan para que no pasen esas penumbras. Entonces en Israel antiguo también, por lo menos tenían el derecho de la sedaká y de ciertos servicios sociales. Según el Talmud, ellos estaban obligados a hacer una proclamación formal renunciando a la idolatría ante un tribunal judío de la ley, un Beit Din, y a continuación, de acuerdo con una opinión, ¿ya?, a mantener todos los 613 mandamientos de la Torá, con la excepción de la prohibición de comer nevelá, que es decir, un animal que ha muerto por sí mismo. Otros, como Maimónides, sienten que el Ger Toshav no está más que obligado a practicar las 7 leyes de Noé. Entonces aquí tenemos algunas divergencias. Como este Ger Toshav, según el Talmud, este residente extranjero, habitaba en medio de Israel, pues tenía que proclamar entonces que ya no iba a hacer idolatría, que renunciaba a la idolatría. Ahora, por lo tanto, algunos estiman que al hacer eso, prácticamente se asimilaba al pueblo, entonces debía acarrear consigo la obediencia de todos los mandamientos de Israel. Pero hay otros que dicen que no. Bueno, todos los mandamientos exceptuando, como dice ahí, de comer un animal que murió por sí mismo, que murió por causa natural. Pero hay otros, como Maimónides, que generalmente su palabra tiene mayor peso en cuanto a la ley judía. El Ger Toshav no estaba obligado sino solamente a practicar, por ejemplo, las 7 leyes de Noé, que son algunas leyes que el judaísmo plantea que todo el mundo, todas las personas deben guardar para, en el fondo, no pecar y para acceder a Dios como justo de las naciones. Cosas que tienen que ver con la renuncia de la idolatría, establecimiento de tribunales de justicia y cosas que son como para todos. O sea, si todos mantienen este nivel, perfecto. No tienes para qué guardar toda la Torá, si puedes ser justo y guardando esto. No tienes que ponerte un yugo encima. Entonces, la mayoría opinó de esa manera. No es que tenían que guardar estos extranjeros toda la ley al renunciar a la idolatría, sino solamente guardar algunas leyes preliminares. Sin embargo, en Éxodo 23:12 sí encontramos otro ejemplo de un gentil participando en Shabbat. Comentando este pasaje, Rashi va tan lejos como hasta para decir que la Torá obliga al residente extranjero a guardar el Shabbat. Entonces, Rashi incluso hace el comentario de que como hay un gentil que guarda el Shabbat, la Torá obliga al que reside en medio de Israel a guardar el Shabbat. Entonces esta es otra opinión. Al mismo tiempo, sin embargo, se ha ampliamente aceptado que las restricciones del Shabbat para el Ger Toshav, o el extranjero residente, son menos estrictas que para el israelita. Entonces hay quien dice que el que vivía en medio de Israel tenía que guardar sí o sí el Shabbat, y hay quien dice que no estaba obligado, aunque podía hacerlo. Y si lo hacía, las leyes no eran tan estrictas para él que como para el israelita nativo. Bueno, aquí vamos a leer un pasaje. En Talmud dice: se ha enseñado lo siguiente: un residente extranjero puede hacer trabajo por sí mismo en el Shabbat en la misma medida
que un israelita puede hacerlo los días intermedios de las festividades. Entonces aquí hay una opinión. Se dice que alguien que reside en medio de Israel, o por lo menos en el antiguo Israel, guardaba el Shabbat así como un israelita guardaba los días intermedios de las fiestas. Por ejemplo, los días entre Sukkot, entre el primer día y el último día, esos días son intermedios. Por ejemplo, los días de Pesaj. El primer día, Pesaj. El séptimo día también, de los panes sin levadura, también es Shabbat. Los días entre medio son días intermedios. Entonces, algunos dicen que ellos debían guardar Shabbat así como un judío guarda también y reposa y sabe que está en fiesta entre esos días. Pero para el judío los días intermedios no son Shabbat, sino que son días que sí, se sabe que son fiestas, pero no son tan restrictivos. Entonces, una opinión general es esa, que deben guardarlo de una manera más ligera, en otras palabras. Rabbi Akiva dice lo siguiente: como un israelita en la festividad. O sea, Rabbi Akiva va más lejos, dice, un extranjero residente debe guardarlo, el Shabbat, como un israelita guarda una festividad. Entonces, hay un aspecto ahí que se asemeja, ¿cierto?, al Shabbat, pero una festividad en sí tiene todas sus reglas, sus leyes, sus preceptos. Entonces, Rabbi Akiva equipara un poco más al residente extranjero con el mismo israelita. Rabbi Yossi dice: un residente extranjero puede hacer trabajo por sí mismo en el Shabbat en la medida que un israelita en los días de semana. O sea, como dice ahí, puede hacer un trabajo así como el israelita puede trabajar los días de semana. En otras palabras, Rabbi Yossi dice: no guarda el Shabbat, puede trabajar como un israelita trabaja cualquier día. Rabbi Shimeón dice: tanto un residente extranjero como un hombre o una mujer paganos, temporalmente esclavos, pueden hacer trabajo por sí mismos en la medida que un israelita puede hacerlo los días de semana. Y él extiende la declaración de Rabbi Yossi y dice que tanto el extranjero como el esclavo incluso, o los siervos temporales que eran libres en la remisión, por ejemplo, también podían hacer trabajos, así como un judío o un israelita trabajaba el día de semana. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Todas y ninguna. No hay un consenso tan claro al respecto de esto. Está bastante discutido, hay bastantes posturas. Y estamos hablando de rabinos que vivieron en la época donde todavía existía ese antiguo Israel. O sea, ellos efectivamente tenían residentes extranjeros viviendo en Israel. No es como ahora que uno podría decir: la Torá dice, la Torá acá. No, ellos estaban allí en esa época. Y aún así todavía no era un consenso tan claro. Así que, por lo tanto, mientras que el Ger Toshav parece haber estado bajo la obligación de guardar el Shabbat, parece que tenía una obligación diferente a la del ciudadano judío. O sea, ¿podría haber guardado el Shabbat? Sí, pero al parecer no tenía la misma obligación que un judío como tal, o un israelita como tal. Como un todo, la categoría de el Ger Toshav a veces es difícil de definir con precisión. Esa es la verdad. Según la mayoría de las autoridades halágicas, esta clasificación de gentiles no es aplicable hoy en día, porque está supeditada a la observancia del año del jubileo, ya que tienen que ver con las leyes de los siervos, los esclavos, los que residen en la tierra, que son libres, la entrega de tierra, de deuda y varias cosas. O sea, motivos que muchas veces ligaban a los extranjeros a vivir en Israel. Entonces, algunos dicen que esta categoría hoy día no existe como tal, ya que no hay un año del jubileo. Aunque hoy día hay un Estado de Israel, estas leyes del Ger Toshav o esta concepción de la Torá más religiosa quizás del Ger Toshav no correrían hoy día, por lo menos por el judaísmo. Sin embargo, hay algunos alajistas o que practican, ¿cierto?, y estudian las normas de la Torá, que creen que la categoría del Ger Toshav puede utilizarse para justificar la observancia del Shabbat gentil hoy en día. Rashi va tan lejos como para decir, eso que lo leímos, que la Torá obliga al residente extranjero a guardar el Shabbat. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que igual hay autoridades halágicas contemporáneas
bastante reconocidos, algunos rabinos ortodoxos, bien ortodoxos, que tienen le dan una interpretación favorable hoy día a los que no son judíos y que quieren guardar el Shabbat. Y ellos dicen que sí, que esta categoría de Kertoshá podría aplicarse al que no es judío y que quiere guardar Shabbat. Que en el fondo puede hacerlo aunque no está obligado de la misma manera que un judío natural o un israelí natural. Entonces, por lo menos, ¿qué es lo que sacamos de este punto? Es que si bien no hay un consenso y no está claro, y tampoco nosotros vamos a resolver el problema ahora, de, de qué es lo que le obliga, qué es lo que la Torá, más que obligar, qué es lo que le permite la Torá a un extranjero guardar de la Torá aún viviendo en Israel, no está tan claro. Pero al parecer sí tenía que descansar, como dice el mismo versículo de Éxodo, tenía que descansar y no hacer trabajos, pero probablemente eso es de acuerdo a lo que se le imponía. Pero él también podría hacer actividades como un judío en otro momento. Así que por lo menos determinamos de este punto que sí, los gentiles, los extranjeros en el fondo, que no son judíos, ¿podrían guardar Shabbat? Sí. ¿Estarían de la misma manera obligados que un judío natural? No, pero podrían hacerlo. Y muchas autoridades judías permiten esto, por lo menos lo avalan. Aunque hay algunos grupos que son totalmente contrarios, una gran parte también dice que sí, estaría bien y se podría hacer. ¿Ya? Así que eso sacamos de este punto. Vamos un poco más lejos. Un pasaje, ¿no? Un verso que se mencionó, me acuerdo, la semana pasada. Veamos ahora el pasaje de Isaías 56, que es lo que nos muestra esto. Entonces, por lo menos, vimos hace poco que un extranjero podría guardar Shabbat de una manera u otra. Sí, podría acercarse, aunque no estaría igualmente obligado que un judío. Ahora, ¿qué es lo que dice Isaías 56? Uno de los pasajes más comúnmente citados en el Tanaj para justificar la observancia del Shabbat de un gentil es Isaías capítulo 56. Aquí leemos las promesas de Dios a los eunucos y extranjeros, donde ellos también pueden encontrar un lugar entre el pueblo judío. ¿Qué es lo que dice Isaías? Y el hijo de tierra extraña que se ha unido al Señor no hable diciendo, de seguro el Señor me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa, y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y de sus servidores, y ser, sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, Beit Tefilá, para todos los pueblos. Entonces este pasaje muy, muy lindo, ¿cierto? Una invitación del profeta Isaías a todas las naciones que quieran adherirse, que quieran acercarse a Israel, ya sea, en el fondo los que eran rechazados, los extranjeros, eunucos, que a lo mejor no tenían una cabida dentro de Israel, dice que si guardan el Shabbat, si son fieles al pacto, tendrán un lugar en la casa, tendrán un lugar también para acercarse a orar, tendrán un lugar también para ofrecer también sus sacrificios incluso. Serán aceptos, como dice acá, sobre mi altar su sacrificio. Entonces, hay un antecedente grande aquí, una profecía, que está hablando de días que vendrán, ¿no? Todo aquel que se vaya a acercar, en un momento dice que va a ser aceptado, va a poder acercarse realmente. A ver, aquí hay una pregunta. Voy a leerla. Dice, me haré una consulta. Tengo un trabajador que usa sus Shabbatot para ver a sus hijos porque yo descanso. Hay un trabajo que hacemos a medias, de construcción. Sus hijos están en cuarentena preventiva
y no pudo verlos esta semana. Él decidió trabajar este Shabbat para terminar una parte que teníamos atrasada. En ese trabajo no puedo decir solo yo si él trabajaba, ya que esa parte es a medias, no es mi empleado ahí. Debo tomar ganancias de esa parte del trabajo, aunque el Shabbat haya decidido trabajar, aunque él haya decidido trabajar en Shabbat. Una pregunta bastante... no va mucho con nuestro tema porque ahí tendríamos que hablar de los salarios que reciben los siervos de Shabbat. Hay varios puntos ahí. Obviamente no se le puede obligar a trabajar, según la Torá, a un siervo, ¿cierto?, en Shabbat, por una manera impositiva, pero tampoco se le puede obligar a no hacerlo, a él. Y si él quiere recibir una ganancia, o sea, de partida, si hay una ganancia de por medio, hay que pagarla de por medio y no, ¿cómo se llama? Y no dejar pasar el tiempo. Hay varias leyes que dentro de esto que, que son bastante duras para los empleadores porque no pueden retrasar los pagos, por ejemplo. O si hay un trabajo que se hizo efectivamente y requiere algo, tiene que hacerse rápido la paga en ese sentido. Ahora tú lo planteas como un tema para un judío en el fondo. Porque para un judío esto sería un problema, pero no judío no sería ningún problema en este sentido. Pero es decisión suya si se hace o no. Lo que te correspondería a ti en manera más, como te digo, más importantemente el tema de un pago. Pero bueno, tú no lo puedes, un judío no podría hacer trabajar a alguien en Shabbat, por así decirlo, pero sí podría él trabajar de otra manera. Ahora, hoy día existen otras formas en que el judío lleva esto, ya no hemos ido tan lejos. El judío hace ciertos contratos para tener gente que trabaje en Shabbat, contratos diferentes, no como la servidumbre de la antigüedad, sino otro tipo de contrato y de trabajo. Así que no te puedo contestar de una manera tan completa, pero por lo menos si hay algo pendiente, la Torá siempre avala y respalda al trabajador si hay un tema de pago de por medio. Y si fue decisión, obviamente tiene que hacerlo. Tiene que haber la recompensa allí, la paga. Perdón, aquí la cámara se me va a ratos, parece. Me ha estado dando algunas fallas últimamente. Quizás en otro momento podamos responder eso de manera más adecuada, pero hay bastantes cosas ahí que se tienen que tocar. Entonces, claro, tu pregunta era si puedes sacar ganancias de parte del trabajo, aunque haya sido a media. Claro, es que si tú no te hiciste trabajo en ese día, pero tú ya habías hecho algo, por supuesto que sí. Bueno, sí, todo depende en el fondo de los tratos. De hecho, el judío, ¿cómo resolvió todas estas cosas? Haciendo buenos contratos, dejando las cosas muy bien estipuladas en los contratos. Eso fue lo más fundamental, de hecho, que ha hecho el pueblo judío a raíz de todos estos mandamientos, estas leyes. Avancemos entonces en nuestro tema, ¿ya? Los gentiles y eunucos se presentan juntos, ¿ya? Y ahora volvamos al tema de Isaías. Entonces dice que si vienen los extranjeros y los gentiles también a guardar el Shabbat, también van a tener una recepción y una cabida dentro de la casa de Dios. Entonces, se mencionan porque tienen algo en común, y es que están fuera de la comunidad de Israel, tanto extranjeros como eunucos. El eunuco debido a la ley de Devarim, 23.1, que aparta también al eunuco del servicio, y el gentil porque no es judío. Entonces hay uno que no tiene cabida en la casa, como en el templo, por así decirlo, que no puede acercarse y el otro porque simplemente no es judío, no puede acercarse. Sin embargo, en la profecía, Hashem busca aliviar estas ansiedades con la promesa de recompensar tanto al eunuco como al no judío que toma voluntariamente la observancia del Shabbat. Entonces la profecía del Eterno quiere recompensar en el fondo, va a haber una recompensa por esto, para que aquel que quiera optar voluntariamente, sin estar obligado en el fondo, sin que la Torá le diga tú tienes que acercarte, y que se quiera acercar, va a haber una recompensa por ello. El Rabinovitz, escribe: el mensaje subyacente es que ser siervo de Dios no depende de tener antepasados judíos
o de que uno haya continuado un linaje entre el pueblo judío. Fíjese que es interesante, ¿no?, esta afirmación. Él nos dice que realmente ser siervo de Dios no depende solo de ser descendiente de judíos o descendiente de Israel, sino de que uno haya continuado un linaje. Ser siervo de Dios, ser llamado hijo de Dios, ser llamado una persona cercana a Dios, que puede ir a su casa, que pueda acercarse a Él, no solo es propio de un judío por un tema de etnia, sino de quien quiere acercarse, de quien opta por acercarse a Dios, sea o no del pueblo judío. También es llamado siervo de Dios. En este sentido, nos hace también eco las palabras del nuevo pacto, ¿no?, del Brit Hadashah, donde dice que seremos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, aquellos que nos hemos acercado, hemos sido transformados y acercados a Dios a través del Mesías. Nos hemos convertido en hijos de Él, como aquí está escrita la promesa. Pero también la promesa dice, si los que se acercan para ser fieles a mi pacto, los que de verdad quieren acercarse porque quieren hacer esto, no es solo acercarse por curiosidad, sino porque quieren ser llamados hijos, tener un título incluso mayor que el de hijos, de acercarse a la casa, un cercano como un amigo, como quien paseara por la casa, en otras palabras. Bueno, tienes que decidir tú hacerlo, en tu propia voluntad. Y esto no es solo exclusivo, entonces ser siervo de Dios, aunque a Israel se le llama en la Torá siervo de Dios, también otros pueden acercarse como su siervo. Los rabinos están unánimes en que la interpretación de este pasaje se refiere únicamente a los gentiles que se someten a una conversión de prosélito y se convierten en judíos. Entonces, para el judaísmo, ¿quiénes son los eunucos, los extranjeros que pueden ser bendecidos y guardar en el fondo el Shabbat en la misma categoría que el pueblo de Israel? Los que se convierten en judíos. Esa es la interpretación clásica del judaísmo de este pasaje. Entonces, decir los gentiles de todas las naciones primero deben ser judíos y luego lograr acceso al templo y a los servicios del sacrificio. Esa es como la interpretación judía. Ahora, los apóstoles pudieron haber entendido la referencia al gentil en esta profecía de la misma manera, es decir, como una referencia a un prosélito formal, ¿ya? Es decir, alguien que de verdad está en un camino para hacer una conversión, porque dice que el gentil se mantendrá fiel en mi pacto, dice Isaías. Pero, sin embargo, hay otra manera de ver al gentil en este pasaje. El Nuevo Comentario Internacional sobre el Antiguo Testamento va más allá de la letra para sacar a relucir el espíritu de este pasaje. Y aquí tenemos otra interpretación. Lo que importa es que ellos mantienen mi Shabbatot, eligen en lo que yo me he deleitado y echan mano de mi pacto. Estas personas están en el lado de Dios. Aman lo que Él ama, odian lo que Él odia, quieren lo que Él quiere. No guardan los Shabbatot porque deben hacerlo, o sin más porque serán destruidos. Ellos los guardan porque son los Shabbatot del Señor. Su comportamiento es una expresión de una relación. Esto es lo que Dios anhela en su pueblo, y si alguien llega a hacer esto, su filiación o su cuerpo no tienen nada que ver con su aceptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos propone esta interpretación, este comentario? Si bien la interpretación clásica dice que solamente es aquel converso que de verdad decide guardar todo el pacto como un converso, ¿qué es lo que está detrás de esta idea? Aquel que decide amar lo que Dios ama o rechazar lo que Él rechaza, acercarse a Él, a lo que Dios llama para acercarse, que quiere establecer una relación cercana a Él, que anhela, ¿cierto?, a Dios y unirse al pueblo, tiene que ver este pasaje más con una aceptabilidad que con un aspecto de convertibilidad, por decirlo así. O sea, el pasaje se dice que apunta más a ser aceptables, ser aceptos, a decir que es una norma para que aquel que se quiera acercar como extranjero a guardar el Shabbat tiene que hacerse judío, ¿ya? Entonces en el fondo está diciendo son también aceptables aquellos que de verdad anhelan y aman guardar esto, aun cuando todavía ni siquiera sean prosélitos
ni siquiera ni hayan sido convertidos en el pueblo judío. Entonces, y aquí esa palabra es clave, la aceptabilidad, porque en el Brit Hadashah se nos habla de algunos casos como el de Cornelio. Aunque él estaba en un camino de prosélito, más adelante hay otros casos que indican que los gentiles, que se les quería imponer que se les circuncidara ya. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la misma visión de Pedro? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Y él se refería a los creyentes de las naciones en esta visión. Entonces, en lo que está diciendo, no llames rechazado lo que yo he aceptado, lo que yo ya acepté como puro, que se puede acercar, porque al templo no se podía acercar lo impuro, ni lo que era en el fondo rechazable de acuerdo a la ley judía ritual, sino que ya son llamados aceptados ahora, que puede acercarse. Yo ya lo he hecho limpio, ahora puede acercarse a mí, sin que esté en el fondo obligado a por lo menos llevar toda la carga. El hecho de que ya quiera acercarse y quiera y pretenda ser fiel al pacto de Dios, ya lo hace acepto, en otras palabras. Ya, y va muy en línea con el Brit Hadashah esta interpretación. Contrariamente a la interpretación tradicional, probablemente no deberíamos considerar a los gentiles discutidos en Isaías 56 como prosélitos completos ilegales que se han convertido en judíos. Si así fuera, entonces no hay nada considerable en que sean unidos a Israel o en ser dados de los privilegios del templo. Ni podría el templo entonces ser llamado casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Si sencillamente la interpretación fuera que deben convertirse en judíos, una vez que se convierten, ya no son parte de las naciones. Entonces, ¿por qué la casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Si ya dejaron de ser de las naciones, ahora son judíos. No se cumpliría esa promesa. Y la promesa dice que será llamada Beit Tefilá Lekol Haumim, para todas las naciones, casa de oración. Es decir, al continuar siendo de las naciones, pero al querer acercarse, pues va a haber una extensión de esta santidad y este acercamiento hacia todos los pueblos, con aquellos que se quieran acercar. O sea, como que van a propiciar que todas las naciones puedan ser beneficiadas y bendecidas también. Aquellos que se acercan desde las naciones, sin convertirse todavía completamente en judíos. Por eso les digo que va muy en línea con el Brit Hadashah, esta interpretación al menos. El prosélito completo deja atrás su identidad de una nación extranjera, de la manera que dice el judaísmo. O sea, se hace prosélito, por lo tanto ya no es de otra nación, pues ahora es judío, ahora israelita, por así decirlo. Si todos los gentiles deben convertirse en judíos antes de entrar en el templo mesiánico, entonces no sería llamado casa de oración para todos los pueblos. Entonces, aquí tenemos que ver y visualizarlo así, pues de esa manera. Si algunos que habían sido rechazados para acercarse como sacerdotes, bueno, hay una promesa que dice, aún los eunucos que se acercan van a poder ser aceptos. Cuando vengan también de las naciones, o también van a tener un lugar en la casa, aunque no están obligados, bueno, va a haber un momento, o en el templo mesiánico, como dice acá, donde van a poder acercarse, solo por su ánimo de servir a Dios, finalmente. Y también así gente de todas las naciones, donde también van a acercarse a la casa de oración, al templo futuro, para poder también hacer un sacrificio, una alabanza, un agradecimiento, y poder ser acepto, porque ningún no judío podía entrar en ciertos límites del templo. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquellos que son fieles, que quieran guardar y perseverar en el pacto, sin incluso convertirse completamente en judíos, pues también tendrán un lugar. ¿Ya? Y esa es nuestra visión también de cómo los gentiles también pueden guardar un Shabbat. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. No solo son invitados, sino que al contrario, lo han tomado por decisión propia. Y como ha sido una decisión propia de que ellos quieren guardar el Shabbat y acercarse, pues tendrán un lugar en la casa y tendrán cabida, un nombre de hijos, incluso mejor que eso. Serán aceptables sus sacrificios. Serán aceptados delante de él y puedan recrearse en su casa y orar allí también. Esa es la invitación que nos hace el profeta Isaías. Las palabras, cierto, del Eterno, que de toda la nación y todo el lugar podrán acercarse. Si realmente quieren practicar la justicia, la ley de Dios y acercarse a Él y amarlo de todo corazón.
aun cuando no sean de por sí judíos completamente. ¿Ya? O sea, ahí tenemos puntos bien importantes para este estudio del Shabbat y el gentil. Aquí hay una pregunta, dice las higueretes están dirigidas a judíos conversos. Usted se refiere a las cartas, ¿no? Las cartas. Ya, higuerot, las cartas apostólicas. Si están dirigidas a judíos conversos. Claro, entonces, a ver, bueno, depende. Muchas de las comunidades a las que están dirigidas son comunidades de los judíos que estaban en la dispersión, algunas, y otras son comunidades donde había una gran cantidad de gentiles, por así decir. Y donde, por ejemplo, la carta de Efesios. Romano se sabe que está dirigido a un grupo más judío, pero la carta de Efesios o Gálata a un grupo también mixtos también, donde habían muchos gentiles. Entonces, de repente, ¿cuál es nuestro problema con las cartas? Que no leemos las cartas previas. No sabemos cuáles eran las preguntas, cuáles eran las inquietudes, vemos la respuesta nomás. Entonces, tenemos que saber leer bien. Pero sí hay cartas dirigidas a grupos más judíos, de judíos que estaban repartidos entre el imperio, y hay otras también que están dirigidas más a grupos más mixtos, que por supuesto no negamos que hubiesen judíos, porque recordemos que el mensaje partió por judíos, apóstoles, que enseñaron a otros y formaron a otros. Y probablemente los judíos fueran, los que estaban repartidos en el imperio, fueron los primeros que recepcionaron el mensaje de una manera más fuerte. Y también hubo muchos creyentes, pero ellos no podían llegar y dirigir las comunidades, porque eran nuevos, pues estaban entrando, tenían que aprender. Probablemente muchos judíos repartidos por el imperio también dirigieron todo este aspecto, ya por un tema también obviamente de orden. Razón por la cual nosotros también pues, hoy día practicamos nuestra fe en base a la línea judeo-mesiánica por lo mismo, porque hay judíos. Y si hay judíos porque tienen un respeto por la Torá y tienen una interpretación tanto hacia los judíos y ven cómo esto se abre hacia los demás. Y no que dejan fuera a Israel dentro de su interpretación, como a veces ha pasado en la iglesia. También hay un aspecto positivo en que sean judíos los que enseñan y quizá aventajan, ¿cierto?, en cuanto a la Torá. Entonces sí, hay cartas dirigidas a judíos conversos, sí, claro. Lo sabían, sí, claro. Había muchos que estaban dentro de las sinagogas también, que creían en Yeshua y seguían congregándose. Pero las cartas van a grupos diversos, va a depender de la carta, en ese sentido. Pero al menos vemos que la interpretación que ellos tienen, o sea, uno diría, aquí vienen días que se hará un nuevo pacto. Ok, pero el pacto es para la casa de Judá y la casa de Israel. No dice pacto para las naciones. No hay un pacto para las naciones en los profetas. Entonces, ¿cuál es la invitación de las naciones? O sea, ¿cómo entendemos entonces las naciones? Tenemos la visión de Pedro y la interpretación de Pablo, ¿cierto?, del muro de separación y varias cosas que nos dan a nosotros a entender que ahora los siervos de Dios, los hijos de Dios, se empezaron a multiplicar entre las naciones. Y no solamente el pueblo de Israel iba a ser exclusivamente el siervo, el hijo, el que estuviera en la casa, sino que ahora quienes aceptaran voluntariamente acercarse también iban a tener un lugar. Hay una promesa en el fondo. Y esa promesa es para los que se acercan y aceptan esta invitación en el fondo. Y ellos también iban a tener lugares en la casa. Entonces, leemos también pasajes de Yeshua, algunas parábolas que nos hablan un poco de esto. Está el novio, está la novia, pero también están las amigas de la novia, están los invitados, y hay otros más, y todos van a estar en ese momento. Entonces hay un espectro mucho más grande de solo el judío. También van a haber otros más que estén allí también conjuntamente con Israel. Entonces estas invitaciones también para las naciones, como se ve en el pasaje de Isaías. Así que al menos nuestra línea de interpretación de este pasaje es esa. Aun cuando alguien no siendo converso completamente, ni siquiera estando quizá en ese proceso, el hecho de querer guardar el pacto de Dios, guardar su Shabbat, deleitarse en lo que Él se deleita, restringirse a lo que el Eterno dijo que no debíamos hacer, pues tendrá un lugar también. Y también podrá orar y dirigirse, en el fondo, hacia su templo, y también tendrá su respuesta. Esa es nuestra interpretación, al menos, de estos pasajes, ya bien importante.
Vamos a ver un último punto esta semana. Todavía no termino, perdón, de este punto. Falta un poquito. Entonces, por lo tanto, los gentiles de Isaías 56 deben ser gentiles reales que han mantenido una identidad distinta, no judía, y sin embargo han tomado un lugar con la nación de Israel. Ellos eligen voluntariamente observar el Shabbat junto con Israel. ¿Ya? Tal vez deberíamos colocar a estas naciones en el contexto más amplio de los pasajes anteriores. En el capítulo 55, Hashem habla de su siervo el Mesías diciendo: He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. Entonces se dirige directamente al Mesías diciendo: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti. Y estas palabras que realmente se dirigían en primera instancia al rey Ciro, rey que le permite, ¿cierto?, volver a Israel. La mayoría, si no casi todos los rabinos, los intérpretes ven en estas palabras proféticas también la imagen mesiánica, la imagen del Mesías, donde realmente él sería puesto como un caudillo, como un líder, en otras palabras, de las naciones, que no solamente iba a dirigir al pueblo de Israel y lo iba a hacer retornar de los 4 lugares de la tierra, de los 4 confines, sino que aparte iba a liderar a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocía correrá a ti. Es decir, no judíos de las tribus perdidas. No, gente que tú no conociste ni que te conocía. O sea, que ni siquiera tiene un ápice de sangre a lo mejor de Israel, también se va a acercar a ti. Y tú vas a liderarlos. Entonces hoy día vemos cómo en todas partes del mundo, en todas las naciones, creyentes, ¿cierto? Por ejemplo, cristianos se acercan al Dios de Israel, se aproximan, y era una aproximación aún sin ser parte de la identidad. Gente que a lo mejor nunca había escuchado hablar de Dios, naciones que nunca habían escuchado hablar del Dios de Israel, hoy día también creen y se acercan. Y se ha transformado Yeshua el Mesías en un caudillo, ¿cierto? En el estandarte y en la bandera de muchas naciones. Y esta ha sido una gran bendición para todos nosotros. Así que tenemos aquí un punto también bien importante. Por lo tanto, debemos entender el Shabbat guardado por gentiles quienes se han unido al Dios de Israel, para ministrarle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos y guardar su pacto, para ser gentiles del Mesías, en otras palabras. O sea, debemos entender que el Shabbat guardado por gentiles son los que se han unido a Israel. O sea, se han unido en el camino con Israel. No que ahora yo me puse en tu lugar, ni ahora yo me convertí en ti, estamos en el camino, por así decirlo. Para ministrar, para amar a Dios y también servirle a Él y guardar su pacto. Y ser naciones que también son dedicadas hacia Dios, en otras palabras. Un tributo de todas las naciones, un grupo, un remanente, no solo de Israel, sino de todas las naciones que se acercan a Dios también. La descripción se ajusta a los creyentes gentiles temerosos de Dios, que han corrido, a tomar amparo bajo el rey de Israel. Y es similar a este concepto, que aparece en los Salmos, aparece en la época del primer templo incluso. Diga ahora, ¿cierto?, la casa de Israel, diga ahora la casa de Leví, diga ahora los que temen a Dios, digan ahora los temerosos de Dios, dicen los Salmos. O sea, y muchos interpretan estos pasajes como gente de las naciones que también se acercaba al servicio de Dios, aún desde antaño, desde tiempo muy otrora. A su vez, Isaías 53 establece una prioridad a los gentiles en el Mesías que honran el Shabbat porque no tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Si todos los gentiles deben convertirse en judíos antes de entrar en el templo mesiánico o en la Nueva Jerusalén, entonces no sería llamado una casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos. Y ahí tenemos la reflexión también clave de esta semana. ¿Realmente podemos seguir siendo no judíos y servir al Dios de Israel? Claro que sí. No hay nadie obligado, pero también tenemos un camino ahora de acceso. Porque ahora tenemos al caudillo, al que guía, ¿no? A la lumbrera,
que no solamente fue luz para Israel, sino que también fue luz para el mundo. Y el mundo vio su luz, y el mundo se acercó a esta luz, y el mundo también quiso acercarse, y quiso decir, pues yo también voy a seguir un camino de justicia. Aunque yo no era llamado, aunque yo no tenía nada que ver, también sigo este camino. También me arrepiento y también quiero seguir la rectitud de Dios. También quiero seguir la bondad, el amor, lo que me enseñó. Y son conducidos también en pos del Dios de Israel. Y así es que la casa de oración en el mundo venidero y todo va a ser construido de toda tribu, lengua y nación, de todo lugar. No solamente los que hayan guardado, por así decir, un Shabbat, aunque por supuesto ellos tendrán, dice, un acceso al lugar del templo. Pero también van a haber muchas naciones justas, mucha gente que lo haya hecho bien también. Y a lo mejor no se acercaron porque no estaban obligados. Otra categoría, ¿cierto? Pero al menos, ¿de qué se trata este estudio? ¿Puede el gentil guardar el Shabbat? ¿Acercarse al Shabbat? Sí, en el fondo sí. Y si quiere guardar las cosas del pacto, como lo guarda también Israel, y acercarse y ser fiel en ese sentido, lo puede hacer también. Claro que sí. Y tendrá como recompensa también poder acercarse a su templo, poder ser parte de los que oran en su templo, en ese sentido. Así que hay una gran promesa también para los que, no siendo judíos ni nacidos ni teniendo antecedentes de nada, pueden acercarse también al Shabbat y al templo. Comentario aquí dice, los que salieron de Egipto no nacieron en Israel, no olvidar. Claro, sí, los que salieron de Egipto, o incluso los judíos que han nacido hoy día en todo lugar del mundo, que estaban dentro del pacto, pero no estaban dentro de la tierra, no tenían el templo todavía. Podían tener el concepto del Shabbat, pero todavía no tenían el templo, ni los servicios, etc. Y aún así eran llamados, estaban dentro del pacto y guardaban de una u otra forma el Shabbat. Pues para nosotros también no hay templo hoy día, no podemos hacer un sacrificio. A lo mejor estas palabras quedan un poco grandes, porque no podemos ofrecer un sacrificio en Shabbat, como no sé, alguien no siendo judío. Pero aún así puede acercarse, puede guardarlo. Israel, ¿cuánto tiempo no lo ha guardado aún sin templo, aún sin a lo mejor, aún frente a todo el mundo que los persigue? Muchas veces el judío tuvo que ocultarse en los Shabbat, y de hecho el mismo shofar se dejó de tocar en Shabbat para que los enemigos de Israel que los perseguían, sobre todo en la Inquisición, no encontraran donde estaban sus sinagogas. Y toda la persecución que tuvieron, pero aún así persistieron. Entonces aquel que tiene amor y de verdad quiere guardar, persiste, persevera y tiene recompensa. Así como lo tuvo Israel, que al volver a Dios pudo volver a reconstruir su nación, un templo con un lugar de adoración, etc., pues también las naciones tendrán esta recompensa de tener un lugar donde acercarse también a servirle a Él. Voy a mirar si hay, o pregunto si hay alguna duda, inquietud, pregunta más sobre el tema, porque vamos a dejar la siguiente parte para ya la otra semana y culminar este estudio. Al menos para los que van a ver también este video, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Que el Eterno la quiera bendecir también y le haya servido esta segunda parte. Va a haber una tercera parte que vamos a hacer la otra semana. Después de ello vamos a empezar a estudiar todo el tema de Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Vamos a estudiar todo lo relacionado a las fiestas. Así que a todos les deseo también, a los que ven esto, una buena semana, una Shavua Tov, y que haya sido de bendición. Y no se pierda también la tercera parte.